En los últimos años, la violencia por las calles inglesas no ha dejado de aumentar. En especial, los ataques con cuchillos se han convertido en uno de los problemas más notables de las grandes ciudades británicas. En metrópolis como Londres, Birmingham o Manchester, cada día se viven decenas de agresiones con cuchillos o armas afiladas. Un grave problema que afecta sobre todo a adolescentes y que es especialmente preocupante en la ciudad más importante de Gran Bretaña, considerada ya como la capital occidental con mayor número de ataques con cuchillo per cápita. Pero ¿realmente cuántos ataques con cuchillo hay? ¿Por qué se suceden tanto? ¿Quiénes los cometen? ¿Y si se está haciendo algo para intentar paliar la situación? Para averiguar todo esto he decidido venir a Londres y lo primero que tenemos que esclarecer es cuántos ataques hay cada año. Pese a que parece que en el 2025 las cifras han descendido ligeramente, lo cierto es que aún no tenemos los datos oficiales, por lo que vamos a coger las cifras publicadas en el año 2024, un año profundamente dramático ya que se alcanzaron los 16.789 ataques solo en la ciudad de Londres, algo que dicho así puede sonar bastante sin más, pero que se traduce en 46 ataques diarios y prácticamente un ataque cada 30 minutos, unas cifras alarmantes similares a las que se vivieron en los años prepandemia. Vale, todo eso está muy bien, pero Londres no deja de ser una gran ciudad y por lo tanto puede parecer relativamente normal este tipo de datos. El problema es que si los comparamos con los datos de otras grandes ciudades europeas, vemos que sí que son datos preocupantes. Si bien es cierto que en cada país la metodología es distinta, en París no se superan los 8.000, en Berlín los 7.000, en Roma los 5.000, en Barcelona los 4.000, por lo que si los comparamos con los más de 15.000 ataques que hay en Londres, podemos ver que pese a ser una gran ciudad no es lo habitual. Por lo que ahora debemos preguntarnos, ¿por qué sucede en Londres y no en otras ciudades? Pues para responder a esta pregunta tenemos que dilucidar diversos factores. El primero es que aunque las armas de fuego están prohibidas en casi toda Europa, el Reino Unido es una de las naciones más restrictivas en este aspecto. Las penas son durísimas y eso provoca que no haya tanta circulación de armas como sí puede haber en otros países. Todo esto lleva a que el cuchillo se convierta en el arma natural del delito, sustituyendo a las armas de fuego, lo que en parte es positivo porque hace que los ataques sean menos mortales, pero también negativo porque el número de ataques es mayor. La segunda razón es que hay una cultura urbana muy fuerte de los jóvenes en relación a los cuchillos. Portar un cuchillo te protege, te da estatus y es casi un instinto de supervivencia. Es una especie de círculo vicioso porque realmente muchos jóvenes no los quieren para atacar, sino para defenderse de otras personas que porten cuchillos. Es decir, si todos creen que los demás llevan cuchillos, todos acaban llevando cuchillos. Y el tercer motivo, y uno de los más importantes, es que Londres es una de las ciudades más desiguales de Europa. A pocos kilómetros de distancia conviven ultra ricos con personas en situación de pobreza. Esto genera tensiones y ecosistemas violentos, ya que en un radio de 5 kilómetros conviven personas con una renta media de más de 200.000 libras al año con población que no llega a las 18.000 libras anuales. Precisamente sobre este motivo me hablaba el escritor y corresponsal del diario Ara en Londres, Kim Aranda. Pero es que hay que entender que este país es muy desigual. Hay unas desigualdades de renta enormes. Londres es una ciudad, Londres es una burbuja. Con todo esto debemos adentrarnos ya en una de las grandes cuestiones: ¿quiénes cometen los ataques? Desde la prensa y sobre todo en redes sociales se pone el foco muchas veces en los inmigrantes y en las personas de raza negra, ¿pero realmente es así? Más que en la raza y en la religión, que hoy en día es algo que polariza mucho, hay que destacar que más del 60% de los ataques los cometen menores de 25 años y que más del 70% de las personas proceden del 20% de los barrios más pobres de Londres. Dos datos que muestran a la perfección que se está dejando de lado a las clases más jóvenes desfavorecidas de la capital británica. Y es que precisamente una de las cosas en las que más hay que poner el foco es en ese porcentaje que nos indica que los menores de 25 años son los que más ataques cometen. Y es que cuando un adolescente siente que no tiene nada que perder, que en su barrio no le ofrece oportunidades y que llevar un cuchillo es la única forma de sentirse seguro, todo esto se convierte en un problema social que empieza mucho antes de cometer el primer delito. Pero también es cierto que desde algunos puntos de la sociedad londinense se ha puesto el foco en que se necesita más policía. Y lo cierto es que entre 2010 y 2018 se redujo el número de policías en la capital británica y coincidió con una fuerte subida de los crímenes con cuchillos, por lo que negar la importancia de la policía en estos casos es ridículo. Sin embargo, muchos expertos argumentan que el control policial debe estar acompañado de educación en las comunidades y centros de prevención. Antes de comenzar a indagar sobre el tema, cuando tan solo había leído y escuchado algunas noticias, en mi cabeza me imaginaba que se trataría de cuchillos similares a los que cualquiera tiene por casa, pero la realidad es que ni mucho menos. La mayoría de cuchillos son de entre 20 y 35 centímetros, que más que a cuchillos convencionales recuerdan a machetes o los denominados cuchillos zombies que se han vuelto muy populares en los últimos tiempos en el Reino Unido. Así que en cuanto me di cuenta de eso, se me vino rápidamente a la cabeza de que si la cantidad de ataques que hay se traducen en muchas muertes.
Pues cogiendo los últimos datos publicados, los del 2025, antes de adentrarnos en el tema de los cuchillos, hay que destacar positivamente que la tasa de asesinatos en Londres descendió a su mínimo histórico per cápita desde que se tienen registros. Fueron 97 asesinatos el año pasado en Londres, lo que se traduce en 1,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Unas cifras magníficas teniendo en cuenta además que tan solo 20 años antes hubieron 181 homicidios en la capital inglesa. Pero centrándonos ya en el tema que nos atañe, hay que destacar que de esos 97 asesinatos, entre 55 y 60 fueron ejecutados con cuchillos o con armas punzantes. Esto significa que alrededor del 60% de los homicidios que se cometieron en Londres se llevaron a cabo con cuchillos, lo que mantiene el arma blanca como el principal medio de asesinato en la ciudad, y lo que nos indica que es un problema todavía por solucionar. Y todavía por resolver, porque lo más llamativo de todo esto es que ha ocurrido en un momento en el que los cuchillos están prohibidos en el Reino Unido. Pero ¿cómo puede ser que los cuchillos estén prohibidos en el Reino Unido y se sigan produciendo ataques? En el año 2024 el Reino Unido aprobó la mayor reforma legal sobre armas blancas en décadas, endureciendo de forma drástica la legislación contra ciertos tipos de cuchillos, especialmente los llamados cuchillos zombies y los machetes. El motivo fue el asesinato en junio de 2022 de Ronan Kanda. Nikita recuerda a su hermano Ronan como un chaval feliz de 16 años. Otros dos adolescentes lo confundieron con alguien a quien estaban buscando, lo apuñalaron y lo mataron. Un joven que murió tras ser apuñalado con una espada ninja estilo katana que el asesino había comprado legalmente por internet y sin restricción de edad. Esto desató una gran conmoción nacional, ya que el suceso evidenció fallos gravísimos en el sistema. Además, entre 2023 y 2024, Inglaterra y Gales superaron los 50.000 delitos con cuchillos al año, por lo que se implementó esta legislación que prohibía poseer, comprar, vender, importar, fabricar y transportar este tipo de cuchillos. O machetes como estos, que aquí llaman cuchillos zombie, y cuya fabricación, venta y posesión están prohibidas desde hoy en Inglaterra y Gales. Según el último registro, se comete un asesinato con arma blanca 2 días de cada 3. Las penas van hasta los 2 años y se ha dado más poder a la policía para confiscar este tipo de cuchillos. ¿Pero realmente va a solucionar el problema? Aunque la prohibición ha reducido el número de cuchillos, es evidente que siguen circulando, así que hay que preguntarse que dónde se compran. Pues lo cierto es que muchos cuchillos, incluidos los cuchillos zombie, se compran online aprovechando plataformas de ventas internacionales, sitios de venta asiáticos, tiendas online con controles laxos en la edad y redes sociales como TikTok, Telegram o Snapchat. Además, investigaciones de la BBC muestran que pese a la prohibición, los cuchillos siguen disponibles mediante vendedores extranjeros y lagunas legales. Por si fuera poco, en el mercado negro la compraventa es muy habitual y además los precios no son muy elevados. Ante toda esta situación, una de las soluciones más utilizadas y efectivas es la de los contenedores de cuchillos. Para que nos entendamos, son contenedores metálicos ultra seguros, colocados en espacios públicos y donde cualquier persona puede depositar ahí los cuchillos u otras armas blancas de forma anónima y sin consecuencias legales. Los objetivos son claros: sacar armas blancas de circulación y ofrecer ayuda para aquellos que se arrepientan de haberlas adquirido. Para ello, los contenedores tienen una ranura unidireccional, sistema antirretorno, material reforzado estilo caja fuerte y, lo más importante de todo, no hay cámaras enfocando directamente a los contenedores para que la persona que deja el cuchillo se sienta totalmente segura. Este es uno de los más de 100 contenedores que se pueden encontrar por todo Londres. Como podéis ver, es metálico, ultra seguro. Una vez metes el cuchillo, no lo puedes volver a sacar, y sobre todo lo más importante es que no hay ninguna cámara enfocando al contenedor para que así la persona que mete el cuchillo pueda permanecer en el anonimato, que al final es lo más importante. Esta idea surge en los 2000 dentro de campañas puntuales, pero se empieza a popularizar en los años 2017 y 2018 tras el primer aumento drástico del crimen con cuchillo en Londres. Actualmente hay más de 100 contenedores activos en la capital inglesa, distribuidos por los distritos más conflictivos. Por poner un ejemplo, en la zona de Tower Hamlets hay 6 contenedores activos que en tan solo 5 meses recogieron más de 1.200 armas blancas. De hecho, se estima que en toda Gran Bretaña se recogieron casi 60.000 cuchillos retirados de las calles británicas por los contenedores o confiscados por la policía. Después de pasar varios días investigando este tema, me he dado cuenta que el problema de los cuchillos en Londres no tiene una única explicación ni una solución sencilla. Sería muy fácil decir que todo se debe a la inmigración, que la culpa es únicamente de la falta de policía, o pensar que prohibiendo ciertos cuchillos desaparecería la violencia. Pero la realidad siempre es bastante más compleja. Detrás de muchos de estos ataques aparecen barrios donde la pobreza se concentra, jóvenes que crecen con pocas oportunidades y una cultura en la que llevar un cuchillo se ha convertido para algunos en una forma de sentirse seguros.
Aunque la situación sigue siendo alarmante, la realidad es que los datos indican que sí que hay una cierta mejoría. Los homicidios están descendiendo, se están retirando miles de armas en las calles y las administraciones empiezan a combinar medidas policiales con programas de prevención. Sin embargo, mientras un adolescente siga creyendo que necesita llevar un cuchillo para volver vivo a casa, significará que todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Al final, el verdadero problema nunca es el cuchillo es solo el síntoma visible de una enfermedad mucho más profunda. Porque la realidad es que el cuchillo no mata a la gente, lo hacen las personas.